Hoy va a participar Culfas y se va a alargar entonces en el Senado el debate sobre el marco regulatorio del cannabis. Es un tema que venimos siguiendo mucho en este programa. Recordemos que había varios proyectos sobre cannabis, sobre cáñamo. Bueno, lo que hizo justamente el gobierno nacional fue unir todo en un mismo proyecto, que es el que va a tratarse hoy en comisión, en el Senado en concreto. Y Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, es el autor de este anteproyecto de ley y es con quien vamos a darnos el gusto de dialogar en este momento. Matías Culfas, Ezequiel Orlando, aquí en Nobleza Hormiga, le agradecemos que nos atienda nuevamente. ¿Cómo le va? Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, gracias por atendernos. Bueno, el cáñamo, que es justamente derivado del cannabis, tiene muchísimos usos industriales. Estábamos viendo, se puede reemplazar al plástico, puede utilizarse también en indumentaria. Son infinidad de usos que puede llegar a tener, e incluso es orgánico, entonces es mucho menos contaminante que los otros productos. ¿Hay posibilidad de que tenga esas aplicaciones en Argentina si convierte en ley este proyecto? Sí, sin duda. Es una planta que, como bien señalabas recién, es muy noble, puede ser utilizada como una gran cantidad de insumos de aplicaciones industriales, o fibra textil, para autopartes, como bioplásticos. Es una planta, además de muchos años, hay que reconocer, hace unos días lo hablábamos con una diputada, con Mara Brauer, que Manuel Belgrano ya señalaba en sus escritos justamente hace muchos años, ¿no?, la relevancia, la importancia del cáñamo, como justamente un material para el futuro. Es una planta más que por sus propiedades hace un aporte positivo al medio ambiente, prácticamente no requiere utilización o muy baja utilización de agroquímicos, genera efectos muy positivos, insisto, sobre el medio ambiente. Y voy a decir, es una planta para utilización industrial, así que es uno de los elementos que pensamos que va a ser positivo para el desarrollo de esta actividad, que pensamos va a ser una nueva actividad en Argentina. Es una actividad que en el mundo está creciendo muchísimo. Todo lo que es las industrias vinculadas al cannabis prácticamente no existían a principios de este siglo, y hoy en el mundo hay una demanda muy importante con diferentes aplicaciones, así que bueno, tenemos una apuesta importante a que esto dinamice economías regionales, genere nuevos empleos y bueno, sea una fuente de crecimiento para la Argentina. Eso es un tema sustancial, ¿no? Es una industria nueva en Argentina, o sea, si llega a aprobarse esta ley, podrían surgir de cero empresas, de cero fábricas, de cero, bueno, también utilización del suelo para otros fines que no sea la soja, por ejemplo, ¿no? Pero digo, se crearía... ¿Hay un estimado de cuánto empleo se puede llegar a generar por esta industria en caso de que se convierta en ley? Sí, hemos hecho varios estudios en el Ministerio, también con diferentes centros de investigación, como la UBA, y ahí lo que se ha terminado de analizar es que se podrían crear en un plazo relativamente corto, de aquí a 3 años, unos 10.000 nuevos puestos de trabajo. Y esa es una estimación, yo diría, bastante cautelosa, ¿no?, conservadora. Es decir, podría ser mucho más, pero digo, de base, eso es lo que estamos proyectando que se podría crear de aquí a 3 años. ¿Cuántos puestos de trabajo, ministro, perdón, de acá? 10.000. 10.000 para comenzar. Es sí, un montón. Es muchísimo, y además esta es una industria de carácter federal, ¿no?, que bueno, ya arranca con la producción primaria, donde también puede servir para recometer muchos pequeños productores agrícolas, incluso hoy el tabaco, que está en descenso en cuanto a la demanda mundial por razones obvias, bueno, también puede implicar reconvertir a algunos productores de tabaco en productores de cannabis para uso medicinal y cáñamo para uso industrial. Después está todo lo que tiene que ver con la cadena científico-tecnológica, que es la genética, las semillas, el desarrollo de nuevos productos. Tengamos en cuenta que en torno al cannabis hay alrededor de 200 productos diferenciados en cuanto a insumos y productos finales y subproductos, así que esto puede implicar mucho empleo en toda la Argentina y además con mucha diversificación en cuanto al tipo de producciones, ¿no? Porque aquí obviamente puede aparecer algún inversor grande que quiera hacer una gran producción en escala de cannabis, pero también puede haber, y vamos a alentar muchísimo, pequeños productores, pequeñas plantaciones con su laboratorio, con su pequeño equipo de producción industrial, con lo cual esa es una industria que puede nacer, y ese es el objetivo, desconcentrada, que tenga jugadores de todo tamaño, microemprendimientos, cooperativas, empresas medianas y también algunas grandes.
Ministro, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández Simayán. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Le pregunto por el tema, recientemente México despenalizó el uso recreativo de la marihuana y queríamos saber si en el país se está planteando algo por el estilo o hay algo que se esté tratando, algún proyecto en ese sentido. Este proyecto apunta exclusivamente al aspecto productivo, económico, es decir, lo que define justamente es una legalización del cannabis exclusivamente con uso industrial y medicinal, para ser claros. Ministro, le hago una consulta, lo cambio de tema, porque ayer hubo una muy buena noticia, que es que Nike vuelve a fabricar zapatillas en Argentina. La empresa DAS, en realidad en concreto, de la ciudad de El Dorado, Misiones, reincorporó empleados y vuelve a producir para Nike, que es una empresa que veíamos, estaba recordando, en 2019 ya había anunciado despidos masivos, estaba en crisis, bueno, fue generado por la crisis de Cambiemos, ¿no? Y ahora vuelve a producir zapatillas para Nike en Argentina. Es una muy buena noticia que nos enteramos todos ayer, ¿no? ¿Cómo la recibieron? Bueno, bien, contentos. Es parte de la nueva política industrial que hemos vuelto a implementar desde que comenzó la gestión, ¿no? Que obviamente quedó también complementada con las medidas que implementamos para atender el coronavirus, para toda la crisis que implicó el COVID. Pero en ningún momento nos resignamos a tener una política industrial propia que privilegie el trabajo argentino. Y bueno, en el caso del calzado y de esta fábrica de Misiones estaba con un nivel de actividad bajísimo, ya con muy malas perspectivas. Recuerdo que el gobernador ya estaba prácticamente resignado que esa fábrica iba a quedarse sin actividad. Bueno, lo que hicimos justamente fue trabajar con los diferentes productores en que vuelva a haber actividad en Argentina. Incluso se habló en algún momento de que Nike se retiraba del país, que no iba a producir más en Argentina. Bueno, sí. La verdad que estuvimos trabajando justamente en planes para que esto no ocurra. Así que bueno, estamos contentos. Hoy en Argentina hay varias fábricas de calzado, no por el campo, sí, obvio, la maquinaria agrícola se vende en el campo, pero lo que se vendía hasta hace un tiempo era una gran mayoría de maquinaria importada y había varias fábricas nacionales que estaban en crisis. Digamos, eso se ha revertido. Y vuelvo a decir, esto es política industrial, se ha recuperado el financiamiento. Recordemos cuando empezó nuestro gobierno, veníamos de tasas de interés del 80, 90 o 100%, con lo cual hacía que una pyme fuera inviable para financiar una inversión. Hoy una pyme accede al financiamiento a tasas del 22, del 25%, según las líneas que hemos lanzado, que hay muchísimas líneas que hemos puesto en marcha. Bueno, y esto es lo que explica en gran medida el cambio de signo en cuanto a la política industrial y al desarrollo de nuevos emprendimientos e inversiones. Estamos hablando con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. ¿Cómo viene el diálogo con la mesa de enlace y todos los sectores de la industria de la carne para el plan ganadero que propuso el gobierno nacional? Bueno, avanza con algunas tensiones, esto es innegable, pero insisto, nosotros tenemos un rumbo muy claro, que es que queremos algo que difícilmente alguien pueda cuestionar, que la Argentina tenga un mercado de carnes más grande, que podamos cuidar el mercado interno, que no, digamos, que queremos un desarrollo exportador, y lo hemos dicho desde el primer momento, y vemos como una gran oportunidad la demanda de China, pero esto no puede ser a costa del consumidor argentino, no puede ser a costa de que se vuelva impagable un kilo de carne en el mercado interno. Entonces la solución virtuosa es esta, es tener un aumento de la producción y reglas que nos permitan tener algún esquema de cuidado del mercado interno, y de esa manera, bueno, vamos a lograr justamente, como se dice de manera más habitual, agrandar la torta, producir más y bueno, poder aprovechar esta oportunidad enorme que es la demanda internacional de carne argentina y también tener un mercado interno bien abastecido. Ministro, sabemos que tiene una agenda muy ajustada, pero no quería dejar de consultarle por esto, ¿no? Usted lo mencionó al pasar. Ayer se conoció que la actividad económica creció 28% interanual, pero hay que decirlo, ¿no? Cayó contra abril 1,2%. La economía en mayo. ¿Cómo piensa que puede llegar a recuperarse la actividad económica? Porque también esto impacta en la cantidad de empleo que se genera en nuevos puestos de trabajo y también, por supuesto, en el poder adquisitivo que fue muy degradado, ¿no?, el de los trabajadores. Sí, a ver, para ser claro, nosotros
naturalmente previmos un impacto en la actividad en cuanto a la secuencia de este año debido a la segunda ola del COVID. Eso es algo que estaba absolutamente esperado y es lo que ocurrió en todo el mundo. Es decir, cuando hay mayores medidas restrictivas, bueno, esto primero golpea más fuerte las actividades más afectadas por el COVID, esto es turismo, gastronomía, actividad cultural y parte del comercio minorista, pero además también, por ejemplo, la industria, que vuelvo a decir, es uno de los principales sectores de crecimiento, también frenó un poco su crecimiento, sobre todo en abril. ¿Por qué? Porque hubo nuevos casos que se fueron aumentando. Entonces, ¿qué pasó? Hubo algunas industrias que tuvieron que suprimir algunos turnos de producción, porque la gente no podía trabajar, en algunos casos porque estaba justamente afectada, contagiada de COVID. Bueno, eso es algo lógico, natural, que obviamente se va a ir revirtiendo. Es decir, lo que estamos previendo es claramente, insisto, esta industria, a pesar de eso, produce más que en 2019, pero, insisto, lo que se frenó un poco es el crecimiento que se venía dando en los últimos meses. Claro. Pero se frenó, no es que se revirtió. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en los próximos meses? Bueno, que en la medida en que la segunda ola empiece a ceder, y hay señales positivas en ese sentido, que se ven en que la cantidad de casos, si bien todavía es alta, ha ido disminuyendo, y esto nos permite efectivamente empezar a normalizar la situación en varios sectores productivos, y por supuesto en la medida que la segunda ola ceda, se irá normalizando el funcionamiento cotidiano y los sectores más golpeados volverán a producir, con lo cual la proyección que hizo el ministro de Economía en torno al 7% de crecimiento suena más que razonable, y en la medida, insisto, que se normalice, que se vuelva a producir muchos sectores que hoy están afectados por restricciones, se recuperará esa senda de crecimiento. Y lo mismo respecto al tema de ingreso salarial. Como ustedes saben, nuestro gobierno está impulsando que este año el salario pueda volver a recuperarse, que le gane a la inflación. Esto tiene que ver con la negociación salarial, con diferentes medidas también, lo que tiene que ver con políticas sociales para mejorar ingresos. En estos últimos meses el salario ha estado creciendo por encima de la inflación en términos mensuales. El objetivo justamente es que esto se pueda consolidar, extender, y que podamos, insisto, poder cerrar un año que relata una tendencia de caída en los ingresos reales. Ministro, como siempre, un placer dialogar con usted, le agradecemos. Un gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Hoy se debate en el Senado el marco regulatorio del cannabis, es lo que hablábamos al comienzo de esta nota. El gobierno nacional, el ministro de Matías Culfas, presentó un proyecto para regular y empezar a fabricar en Argentina cáñamo industrial, que es un derivado del cannabis. Puede llegar a generar 10.000 puestos de trabajo en 3 años, dijo recién el ministro, y algo muy importante, puede reemplazar al plástico, puede reemplazar a la madera, puede reemplazar al papel, puede reemplazar al hilo para la indumentaria. Tiene muchísimos usos el cáñamo industrial. Es orgánico, justamente por eso es muy importante y es muy demandado en el mundo, ¿no? Por eso es muy importante este proyecto que va a debatirse hoy en el Senado.